Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, doctor Tigre, un consejero de internautas, personas indígenas y emigrantes que desde la mitad del mundo les va a dar a ustedes una visión de las circunstancias que nos conviene y no nos conviene o que nos apremian. En el asunto que trataremos hoy día es cómo estamos obligados a ser emigrantes nosotros los latinoamericanos. Y la charla la hacemos en razón de que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, está recorriendo países de América Latina para tratar de controlar, de definir, de impedir la denominada ola migratoria invasora de los Estados Unidos. Y esta ola migratoria invasora de los Estados Unidos nos pone en alto relieve cuál es el papel que desempeñan nuestros emigrantes en el mundo. Tenemos que entender que nuestros emigrantes en el mundo han dejado de ser personas, y nunca lo fueron, personas deseables para los países desarrollados. Siempre fuimos los indeseables, los parias. Mientras que en Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, los inmigrantes, al igual que en Argentina, eran bienvenidos y desde Europa salieron millones de ellos para colonizar las tierras norteamericanas y las tierras argentinas. En cambio, en América Latina, nosotros somos vistos de mala forma en los países desarrollados y nuestros familiares tienen que pasar por una degradación humana donde en ese país tienen que hacer los peores trabajos a los peores sueldos y con la amenaza siempre de que serán deportados, serán sacados y que hay una tramitología que puede durar años de años y que les impide volver a su país, volver a relacionarse con su gente durante un largo periodo. En ese periodo, ustedes tienen que, cuando son inmigrantes, tienen que aprender lo más importante. Lo más importante es, y tienen que aprender a odiar a su propia gente. Tienen que aprender a odiar a sus gobiernos. Tienen que aprender a odiar a su país. Y eso es algo fundamental que te van a enseñar, porque aquellas potencias que hoy nos gobiernan utilizaron este sistema de enseñarnos a odiar a nuestros propios países, a odiar a nuestros vecinos y a odiar a España y Portugal como un mecanismo para conseguir subordinarnos. Ser ecuatoriano, ser ciudadano ecuatoriano nos lleva a entender quiénes son los ciudadanos ecuatorianos. Los ciudadanos ecuatorianos en Ecuador son los individuos que nacen en este país, sean de padres y madres ecuatorianos o sea de padres y madres extranjeros. De eso no hay ninguna discusión. Y desde 1979, ecuatoriano también es el pobre, el analfabeto, que puede votar. Antes de esa época, ecuatoriano era aquel que sabía leer y escribir, tenía más de 18 años de edad y que podía votar en las elecciones. Y por supuesto, a comienzos de nuestra vida republicana, ser ecuatoriano era el que no era indio, el que no era negro, el que no era mujer, el que no era menor de 21 años, el que no tenía dinero. Y así nació nuestro país en 1822. Necesitamos una revolución en 1895 para que por primera vez los que no eran católicos y los indígenas, los negros, pudieran votar. Pero necesitamos
prácticamente 2 siglos para que los pobres, inclusive los menores de 16, los de 16 años pudieran ser ecuatorianos. El resto no son ecuatorianos. Se les considera que son menores de edad, y ser menor de edad en Ecuador es ser casi nadie. Estos ecuatorianos ahora, lo mismo que el resto de latinoamericanos, estamos viviendo una pandemia, y en esa pandemia hemos tenido más muertos, enfermos, y los vacunados es un número que está retrasado respecto al resto del planeta, lo que nos permite decir que nosotros, los latinoamericanos, somos un grupo de sobrevivientes de la pandemia y un enorme grupo de sobrevivientes de la pandemia. Pero estos sobrevivientes de la pandemia, no solamente que nos hemos visto al margen de las posibilidades de nuestros gobiernos de recibir ayuda económica, de recibir ayuda sanitaria, de recibir medicación, de recibir vacunas oportunamente, sino de manera tardía. Somos además un grupo humano enorme de 400 millones de habitantes que se han multiplicado en sus necesidades y que son en su mayor parte ahora pobres, desempleados, desocupados, y sobre todo somos endeudados. No solamente que estamos endeudados porque nuestros países después de esta pandemia han terminado muy endeudados y siguen endeudándose, sino que además dentro de nuestros propios estados somos deudores. Y ahora somos deudores no solamente de la banca, de los almacenes que nos venden cosas, sino además somos deudores del Estado, porque el Estado es el que nos provee a nosotros de electricidad, de agua, de educación, de salud, de vialidad, de infraestructura. Y este Estado es un Estado concentrador de la riqueza en pocas manos. No es un Estado que distribuye la riqueza, ni distribuye el poder, ni distribuye el conocimiento, sino que procura que el conocimiento sea mejor para las élites, procura que la riqueza esté en manos de una élite que viene desde la época de la colonia y que tiene un fuerte enlace, una fuerte relación con Estados Unidos, y que y el poder está directamente manipulado por Estados Unidos, que en este caso, y el caso de Ecuador, ha intervenido en las elecciones y ha inclusive dado soporte logístico, ha dado financiamiento a campañas políticas y a gobiernos, y promesas de respaldo, que es una forma de intervencionismo, a candidatos bajo la amenaza de quitar el respaldo y la amenaza a los candidatos de la oposición. Es así como Guillermo Lasso, un banquero que no tiene ningún mérito como persona ni como profesional, solamente es un individuo que logró hacer fortuna gracias al infortunio de los ecuatorianos en 1999. Es decir, lo que nosotros llamamos acá es un palero, es un oportunista. Y este oportunista creó justamente un partido que se llama Creando Oportunidades. En realidad es Creando Oportunistas. Y estos oportunistas inclusive están ahora en la asamblea y han retornado como asambleístas que ya en tiempos del siglo XX eran gente desacreditada. Así pues, los ecuatorianos, en estas circunstancias en que somos deudores, nos vemos obligados a salir fuera del país, como un día se vieron obligados a salir fuera del país o fuera del territorio, de sus territorios, los que estaban cansados de pagar tributos a Roma, de pagar tributos a
España de pagar tributos a Inglaterra. Entonces, estos endeudados hoy salen de América Latina hacia Estados Unidos y hacia el mundo. Estamos hablando de España, de Portugal, de Europa en general, e inclusive estamos hablando de que continentes como Oceanía están siendo invadidos por hindúes chinos, porque son gente que está también endeudada y necesitada. Durante siglos nos hicieron creer que nuestro país, nuestro lugar, nuestro sitio, nuestros gobiernos eran lo peor del mundo, hasta el día de hoy. Y que gracias a que nuestros sitios, nuestra geografía, nuestro país de origen, nuestros gobiernos eran lo peor del mundo, nosotros éramos desafortunados. Nos hacían olvidar que nosotros teníamos los gobiernos que ellos querían que tengamos, y que cuando no teníamos gobiernos que a ellos les gustaban, como el caso de Cuba o Venezuela, entonces a esos gobiernos se les hacía un bloqueo económico y eso generaba olas migratorias. Hoy las olas migratorias de América Latina no son de los países bloqueados, son de los países que fueron grandes aliados de Estados Unidos: El Salvador, Honduras, Guatemala, inclusive de México, que durante mucho tiempo, luego de que le quitaron el enorme territorio para crear los estados del sur de los Estados Unidos, México continuó siendo un país manipulado a través de presidentes denominados o controlados por un partido que se llamaba Partido de la Revolución Institucionalista, PRI, que tenían una venia e inclusive eran formados sus presidentes en universidades norteamericanas. Hoy nos han enseñado que nuestro país es lo peor del mundo, que nuestra gente es la peor del mundo, que estamos mal porque todos son ladrones en Ecuador, que todos estamos mal porque todos son corruptos en Ecuador, y que por eso tenemos que escaparnos. Lo mismo que pasa con la gente de Honduras, que escapa de Honduras porque durante años le dijeron que Honduras era desgraciado por culpa no de los Estados Unidos ni de la United Fruit, sino que era por culpa de los malos gobiernos. Pero olvidaban decir que los malos gobiernos habían llegado al poder gracias a un intervencionismo directo de Estados Unidos y a un sistema electoral donde los medios de comunicación y la publicidad son la que ponen el presidente, y los medios de comunicación, al igual que la publicidad, curiosamente son inventos norteamericanos. Así pues, tenemos un problema de que los emigrantes, que hoy son mal vistos en esos países, que tienen que pasar por periodos prolongados de espera, de suspenso, de angustia, para ver si posiblemente pueden ir a vivir en el soñado paraíso que todos vemos por televisión diariamente. Escapar de lo que nos han dicho que es el lugar más horrible del mundo, que son nuestros propios países. Tienen que pasar por la angustia de años en los cuales tienen miedo de tener hijos, porque si tienen hijos pueden ser deportados y los hijos serán separados de sus padres. Mientras que aquí en Ecuador cualquier extranjero puede llegar y tener un hijo, y ese rato el extranjero y el hijo son acogidos en esos países desarrollados que nos han explotado, que nos han hecho, que nos han engañado, que nos han manipulado, que han intervenido en estas elecciones. Nos dicen que si tenemos hijos en ese país, si tienen descendientes en ese país, ellos se pueden quedar, pero los padres tienen que largarse, que regresar a su país. Separan, quieren fracturar, y esta idea racista de la derecha de los países desarrollados nos obliga ahora a ser invasores. Nosotros ya no somos emigrantes, somos invasores. Y les voy a explicar en la siguiente charla por qué es tan importante ser un invasor.
Muchas gracias.